Las últimas semanas hemos estado profundizando más y más en el libro de Marcos, así que hoy vamos a sigamos con la secuencia de esto. Estamos entre el capítulo 6 y el capítulo 8. La semana pasada hemos visto un poquito del 7, así que estamos como tratando de sacarle todo el sabor a este libro, ¿sí? Donde en el momento donde nos estamos quedando en la historia, Juan el Bautista, primo de Jesús, ha sido decapitado. Jesús mandó a sus discípulos a predicar y en este momento, en Marcos 6:31 en adelante, nos habla de este momento en el que los discípulos están regresando de viaje. También se llegan las noticias acerca de la muerte de Juan el Bautista y no se habla mucho de este momento, es como que se salta de una situación a la otra. Sin embargo, pensando y profundizando en estos versos, no puedo evitar pensar en lo que Jesús podría haber estado sintiendo en ese momento. Juan el Bautista, primo de Jesús, contemporáneo en edad, probablemente eran de estas pocas personas con las cuales crecieron al lado de Jesús sabiendo quién era Él, que era el Mesías. Imagino la cantidad de conversaciones a lo largo de su vida que tuvieron, conversaciones, sueños, historias, experiencias, qué es lo que esperaban ver, lo que Dios iba a hacer. Y llega esta noticia de la muerte de Juan y al mismo tiempo van llegando sus discípulos cansados de haber ido a predicar a diferentes aldeas, orando por personas, y dice en esta parte de Marcos 6:31, leamos qué es lo que dice aquí. ¿Okay? Dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues había tanta gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Imagínate qué es lo que está sucediendo. Yo trato de ponerme en los zapatos de Jesús. Ve a sus discípulos cansados. Él también digiriendo esta noticia acerca de Juan. Y no sé si les pasa que cuando uno está como con este sentimiento de cansado, con un sentimiento de pérdida, uno necesita como esos tiempos de soledad, ¿cierto? De recuperarme, de meditar, de tomarme ese momento para en la soledad poder ordenar mis pensamientos. Y Jesús trata de aislarse junto con sus discípulos y decirles: vámonos solos, vamos y descansemos, pongamos en orden nuestros pensamientos. Pero dice la Biblia que la multitud no les permitía, no les dejaba hacer esto, y ni siquiera ellos habían logrado llegar a la barca, que ya la multitud ya había llegado. Así que veamos qué es lo que pasa. En el 34 dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando leía esto, no podía evitar conmoverme con esta expresión que dice que Jesús se conmovió de ellos. Este es este momento en el que Jesús antepone su necesidad personal y aún la de sus mismos discípulos, del descanso, de espacio tal vez, de ese momento a solas, como lo decía hace un momento. Él pudo haber dicho: no, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, en este momento no, acabo de pasar una pérdida personal. Pudo haberlo dicho, pero aún así nuestro Señor, lleno de amor y compasión, antepone la necesidad de la multitud y empieza a enseñar. No simplemente lo recibe, empieza a enseñar, empieza a derramar nuevamente su corazón. Esto es tremendo, me hace pensar cuántas veces nosotros hemos puesto excusas personales a nuestro amor al Señor, a nuestro servicio, y muchas veces: no, es que tengo una reunión familiar, es que tengo un almuerzo, tengo un tema de trabajo, tengo esto, tengo que tomar la siesta de la tarde. No digo que nada de esto sea malo, no estoy diciendo esto, solo que me impresiona el profundo amor del Señor por hacer la voluntad de su Padre, y su profundo amor por la gente, por cada uno de nosotros. Me impresiona, me hace meditar cuántas veces yo misma, absorta en mis propias necesidades y preocupaciones, me olvido de la necesidad de los demás.
amor profundo del Señor, que es el que Él espera también que nosotros tengamos por la gente. Personas que van necesitadas de Dios y que necesita que por un momento dejemos de pensar por nosotros y veamos al costado. Es algo que realmente me impresiona del Señor en este momento. Así que si seguimos con la historia, ahora ve, aquí está esta multitud, porque en realidad era una multitud. Y no solo se preocupa de su hambre espiritual, ve a esta gente tan necesitada de lo espiritual, pero también dice la historia que se empezó a hacer tarde. Entonces los discípulos, al ver que era una tremenda multitud, ya se está haciendo tarde, le piden a Jesús, le dicen: Señor, despide a toda esta gente, que se vayan a buscar comida, que se vayan a sus casas. Y mira la respuesta del Señor. Aquí viene, versículo 37, dice: denles ustedes mismos de comer. Contestó Jesús: eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? me encanta la respuesta de los discípulos y me encanta su respuesta porque es tan nosotros hoy en día, es tan, en realidad es el tipo de respuesta que cualquiera de nosotros daría, hasta casi se sintiera como indignación en su respuesta, como: Señor, ¿cómo vamos a gastar tanto dinero en todo nuestro salario, todo lo que correspondería a un salario de un año de trabajo, no de un mes, de un año de trabajo por gente que ni conocemos? Uno podría pensar, en realidad ni siquiera era su responsabilidad, ellos llegaron sin que los invitáramos, nadie les pidió que vinieran. Y si lo vemos fríamente, me atrevo a pensar que muchos hubiésemos tenido la misma reacción. De pensar: Señor, pero no es nuestra responsabilidad alimentar a los necesitados. No es nuestra responsabilidad hacer ningún tipo de labor social. No es nuestra responsabilidad, Señor. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa que la gente tenga deudas. No es nuestra culpa que la gente haya perdido el trabajo. No es nuestra culpa que tengan tanta familia y tantas otras infinidades de excusas que podríamos decir. Y el Señor, la propuesta de Jesús aquí al decirles: ustedes aliméntenlos, no va enfocada a la capacidad económica de los discípulos, a ver cuánto dinero tienen o qué pueden hacer, sino a su compasión. Va direccionada a la capacidad de ellos ver más allá que los números humanos, tener un corazón compasivo y dispuestos a hacer algo. Vemos las multitudes hoy hambrientas de Dios, necesitadas de esperanza, y ponemos excusas como: no, es que, Señor, estoy muy ocupado en este momento, no puedo hacer esto, necesito mi tiempo, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, pero no tengo tiempo aún para llamar a alguien, para orar por alguien. No es nuestros números humanos, nuestros tiempos humanos, sino que estoy dispuesto a hacer. Vemos este hambre, aún el hambre físico de la gente, vemos hambre en las calles y muchos nos damos la vuelta a la cara para no tener que ser confrontados frente a esto. Y es esto, el Señor no está tratando de explotar a sus discípulos, de trasquilarlos y que gasten todo lo que tienen con el afán de que Jesús salga airoso de esta situación. Para nada, para nada. Esta lección se trata del corazón de ellos, del corazón de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Me encanta esto. ¿Cuántos panes tienen? ¿De cuánto es lo que dispones? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Y esta es la primera lección que quiero dejar con esta enseñanza. La primera lección es que no se trata de cuánto tienes o cuánto puedes hacer, se trata de la disposición del corazón. Otra vez, no se trata de cuánto tienes para dar o cuánto puedes hacer, se trata de la disposición del corazón.
Finalmente pudieron ellos decir, bueno, encontramos 5 panes y estos pececillos, pero en realidad es una cantidad ridícula, Señor. Es ridículo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Diría alguien, se me va a quedar en el diente. Esto no va a alcanzar ni para el 1% de esta cantidad de personas. Y aunque ellos probablemente no fueron muy conscientes de lo que hicieron en ese momento, sin embargo, hicieron algo bien importante. En primer lugar, admitir que ellos no tenían la solución. Admitir que al traerlo esto al Señor y decir, bueno, Señor, ¿qué podemos hacer? Aquí está. Aquí está. Y dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara. Y por el otro lado, poner lo que tenemos en las manos del Señor abre una oportunidad para poder verlo obrar. Poner lo que tenemos en las manos del Señor. Sigamos leyendo la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, versículo 39. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y lo bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró del pan y el pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. ¡Wow! 5,000 hombres, que es lo que se cuenta ahí, los hombres, y sus familias. O sea, estamos hablando de mucho más de 5,000 personas. Toda esta gente se comió hasta que se saciaron y aún así sobró alimento. Eso es lo que hace el Señor con una tremenda y una extraordinaria sencillez. El Señor multiplica el alimento, Él multiplica lo que le ponemos a disposición, lo que entregamos en las manos de Dios. Tiene poder multiplicador, esa es una maravilla. De la misma forma como la viuda de Sarepta, que con una poca harina y aceite y con esta fe de creer que Dios podía hacer algo, se multiplicaba la harina y el aceite día tras día y no paraba de multiplicarse y no le faltó. De esa misma forma los discípulos estaban en ese momento comprobando la capacidad del Señor de proveer de una forma milagrosa, pudieron comprobar que las bendiciones de Dios y la capacidad de Dios de proveer no depende de la cantidad que nosotros podemos traer, sino depende de su poder. Nosotros nos disponemos y Él nos da en abundancia. Juan capítulo 1, 16, mira lo que dice este versículo tan hermoso. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Es precioso este versículo. Hemos recibido de su abundancia, de lo mucho que Él da. Hemos recibido bendiciones una tras otra. Esta es una tremenda verdad. Y creo que muchos de los que estamos en este momento conectados y están viendo esta transmisión o si la estás viendo después, son testigos y pueden decir, en realidad yo he experimentado la bendición y la abundancia de Dios. Nuevamente, no es por lo que nosotros traemos, no es la cantidad que nosotros traemos delante del Señor, no es nuestra cantidad de talentos, nuestra cantidad de habilidades y tiempo, dinero, esfuerzo. No se trata de la cantidad. Es más, muchas veces lo que traemos ni siquiera es lo mejor de nosotros. Pero cuando venimos a Él en obediencia, cuando venimos a Él con este corazón dispuesto a dar, Él se encarga. Los discípulos pudieron haber cuestionado al Señor cuando Él les dijo, bueno, ahora repártanlo. Y pudieron decir, pero Señor, no te pases, nos vas a hacer quedar mal. Ahorita nos van a linchar toda esta multitud, que no vamos a terminar ni en la primera fila y ya se debe haber acabado. Lección número 2. Lección número 2. El Señor no espera que estés convencido de todo lo que te pide, pero sí espera que seas obediente.
Muchas veces hay pasos y decisiones y momentos en nuestra vida en el que el Señor nos está invitando, nos está impulsando o nos está pidiendo que hagamos algo. Y muchas veces no lo entendemos. Es más, no podemos ver qué es lo que va a suceder detrás de esto. Y muchas veces vamos a tener que tomar esta misma actitud de simplemente ser obedientes, creyendo que en las manos del Señor, lo que sea que nosotros traigamos en las manos del Señor, Él va a obrar de forma extraordinaria. Nosotros traemos nuestra vida, talentos, recursos ordinarios y Él lo convierte en algo extraordinario. Esos escasos talentos, algunos dirían, pero es que yo no tengo mucho para hacer o para dar, o es que conozco tan poquito de Dios, recién he llevado un curso de discipulado, recién he estudiado un solo curso y sé tan poquito que en realidad en este momento ni para dar mi testimonio el domingo, todavía no. En realidad no se trata de la cantidad o de lo mucho que tú puedas decir o hacer o dar, nuevamente. Se trata de lo que disponemos en el corazón cuando somos obedientes a servirle al Señor, a darle de lo que mucho o poco que tenemos, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de cada parte de nuestras vidas, de nuestras finanzas. Y podemos empezar con algo tan simple como los diezmos y las ofrendas. Y esto puede sonar como, uy, pero usted no habla mucho de eso. En realidad, procuramos ser muy sensibles y respetuosos acerca de este tema. Sabemos que hay muchas veces hablar de este tema se puede prestar a muchas malas experiencias y otros ejemplos, pero no por eso vamos a dejar de hablar de eso, porque es una verdad bíblica y es una verdad escrita y clarísima. Y quiero que profundicemos en esto. Malaquías capítulo 3, del 8 al 12, dice: yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado. Por eso yo los maldigo a ustedes también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos, échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto y verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Estos versículos son tremendos. Primero porque habla allí de algo tan crucial como el diezmo y las ofrendas, y que muchas veces lo pasamos por alto porque nos comportamos como si esto fuera hacerle un favor a Dios o hacerle un favor a la iglesia. Quiero contarte algo. La verdad es que esto no se trata de quién sale beneficiado con esto. ¿Quién es el que recibe, que sale beneficiado? No, es todo lo contrario. Se trata del que da. Y estos versículos dicen que aquellos que son fieles en esto van a recibir bendiciones tan abundantes, no solo en lo económico, en protección. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y dice, pruébenme en esto, pruébame. Prueba, si tú hasta el momento has estado luchando constantemente en lo económico, luchando en tantas áreas de tu vida que sientes como que estoy haciendo un esfuerzo, pero no estoy viendo un resultado como me gustaría ver, todo esto que yo escucho de las promesas de Dios, pero no lo estoy viendo, probablemente es porque no has probado en esto al Señor, no has sido fiel en esta área. El Señor dice, no me roben en esto, pruébame que yo te voy a bendecir. Eso es lo que dice su palabra. Me hace recordar, siempre que hablo de esto, recuerdo a mis padres. Nosotros desde muy pequeños, yo vengo de cuna cristiana, y desde muy pequeños nuestros papás nos enseñaron a mí y a mis hermanos acerca del diezmo. Así que si nos daban un sol de propina para ir al colegio,
Nos decían, tienes que dar 10 céntimos. 10 céntimos es tu diezmo. Y nos lo repetían. Y teníamos que sacarlo y lo llevamos a la escuela dominical, a la escuela de los niños el domingo y dábamos nuestros 10 céntimos. En mi inocencia y en mi mente de niño, la verdad era como, pero ¿qué diferencia le hace a Dios 10 céntimos? ¿Qué diferencia? Si Dios es oro, y es más, recuerdo que una vez hice esta pregunta, si Dios es dueño del oro y la plata, ¿qué diferencia le hace a Dios mis 10 céntimos? En realidad no los quería dar. Y recuerdo, y esto es algo que siempre se me quedó marcado en el corazón. Recuerdo que mis padres me dijeron, no se trata de la cantidad, se trata del corazón con el que damos. No se trata de la cantidad, se trata del corazón. Y ahora yo ahora ya de adulta, lo entiendo, lo compruebo, que cuando nosotros somos fieles a Dios en esto, de 10 céntimos a 100, a 200, 1000, la cantidad no es lo importante, es el corazón, es lo que yo puedo dar. Y puedo dar testimonio de esto, cómo el Señor ha sido fiel en multiplicar, aún de los tiempos que hemos sentido que hemos estado tan ajustados económicamente, con tantas cosas que pagar, o tiempos que han sido duros económicos, que todos los hemos vivido, y aún así determinamos en nuestro corazón, hablo de nosotros como pareja, es decir, como vamos a ser fieles a Dios en esto. Vamos a ser fieles, no importa si al darlo no nos alcanza, vamos a ser fieles. Y déjame decirte, el Señor no nos ha fallado. Él ha sido más que generoso con nosotros como familia. Y creo que muchos de los que están hoy en la iglesia, que han experimentado esto en su vida, en sus finanzas, podrían decir lo mismo. Estoy segura que algunos, es más, si tú eres una de esas personas, puedes decir amén conmigo en los comentarios. Sí, yo he experimentado esto. La bondad y la fidelidad del Señor. Cuando nosotros decidimos ser obedientes a Dios en esto pequeño. Y no se trata, nuevamente, esto no se trata de la cantidad, se trata del corazón. Segunda de Corintios 9, del 7 al 8, Pablo nos lo expresa también de esta forma. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Imagínate esto, qué hermoso, qué hermoso. Dios ama a la persona que da con alegría. Hay algo en el corazón de Dios, que hay un amor profundo por aquellas personas que entienden esta verdad. Que no se trata de cuánto doy, no se trata de quién se beneficia, pero es que la iglesia o quién lo recibe. Esto no se trata de eso. Se trata de mi corazón, la disposición que yo tengo de ser obediente en esto, de ser obediente. Y ahora estoy hablando en lo económico, pero también aún de ser obediente al Señor con lo que doy de mi tiempo al servirle, ser obediente al Señor en predicar su palabra, ser obediente al Señor en poner mis talentos a su disposición. No se trata de la cantidad, se trata del corazón. Esta es una historia de la vida real. Es una historia de la vida real y la voy a contar sin poner nombres, ¿ok? Un pastor conversaba con una persona de la iglesia acerca de este tema, y este hermanito viene preocupado, ¿no? Viene acongojado en su corazón porque él ya era una persona que entendía de este tema de los diezmos, y le dice, pastor, estoy muy entristecido porque me está costando mucho dar mi diezmo. Yo sé que es algo que la Biblia lo dice, pero me cuesta mucho en este momento. Y el pastor le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y le explica, ¿no? Al inicio yo ganaba 1000 soles. Entonces mi diezmo era de 100 soles y no me parecía mucho en realidad, pero me ha estado yendo muy bien en el negocio, ha crecido y ahora mis ganancias son como de 6000. Entonces, cuando ahora tengo que sacar el diezmo, son como 600 y la verdad es que es bastante, pastor. Y duele, ¿no? Toda esa cantidad de dinero, yo que he crecido desde poquito y he ganado tan poquito. Entonces,
el pastor le pregunta a esta persona, ¿y cómo te iba antes de empezar a dar tu diezmo? ¿Cómo te iba en el negocio? ¿Cómo te iban tus finanzas? Bueno, como ya le dije, yo ganaba muy poquito, no me iba muy bien. En realidad, Dios ha sido muy bueno conmigo. Ok, le dice el pastor, dime algo. ¿Cuánto crees que es lo justo o con lo que te sientes bien dando? Entonces este hombre le dice, bueno, yo creo que entre 200, 300 tal vez es lo que yo podría dar, ¿no? Entonces le dice, ok, hagamos algo, hermanito, hagamos algo, oremos, voy a orar por ti acerca de esto. Dice, ya, pastor, gracias por orar por mí. Entonces le dice, amado Señor, dice el pastor, amado Señor, te pido que no le permitas aquí a mi hermano ganar más de 2,000 o 3,000 para que no te siga fallando en sus diezmos y pueda dar los 200 o 300 que él quiere dar. Así que el hermanito rápidamente, no, pastor, me retracto. Ya entendí. Ok, suena muy gracioso, ¿verdad? Pero en realidad es algo de la vida real, algo que sí ha sucedido. No voy a decir nombres, pero sí ha sucedido. Y aunque suena divertido, pero es una verdad bíblica, que hemos sido llamados a ser obedientes en esto, en lo poco, cuando recibimos 10 soles y cuando recibimos 10,000. Hemos sido llamados a ser obedientes en esto. Y muchos podrían decir, pero es que vivimos en la era de la gracia y no de la ley, entonces ya no estamos sujetos al diezmo. Y toda la discusión que se puede venir detrás de esto. Y es verdad, estos son tiempos de gracia. Y porque son tiempos de gracia y porque hemos recibido gracia sobre gracia, nosotros deberíamos tener un corazón mucho más generoso y no solo estar sujetos a el diezmo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y otra vez, yo no me atrevería a hablar de esto si es que nosotros no lo viviéramos, si es que nosotros no lo hiciéramos también, si es que nosotros no fuéramos de las primeras personas, si vemos una necesidad, ok, vamos a dar, vamos a avanzar, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos experimentado que Dios es un Dios fiel, Él es bueno y generoso y hay mayor bendición para el que da que para el que recibe. Y cuando nosotros somos capaces de ser obedientes a Dios en esto, fíjate lo que pasa. Mateo 25, 23 dice Jesús en esta parábola, hablando acerca algo referente a esto. Dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Te pondré a cargo de mucho más. Todos queremos la segunda parte, ¿cierto? Queremos esta parte de así, Señor, ponme sobre mucho más. No quiero estar en la cola, quiero estar en la cabeza, Señor. Dame un buen trabajo, dame una buena familia, dame buena salud, dame una buena economía. Y Señor, quiero ese mucho más. Pero el Señor dice, tienes que ser fiel en lo poco. Tienes que ser fiel en lo poco. Y esto, otra vez, no solo se aplica al dinero. Yo lo estoy mencionando porque creo que es algo mucho más concreto, que es importante que lo sepamos. Sin embargo, no se trata solo del dinero. Se trata de nuestro esfuerzo. Se trata del tiempo que nosotros le dedicamos aún al Señor en buscarlo, en intimidad con Él. Se trata del tiempo que nosotros damos para servir a otros, para orar por otros, para compartir con otros, para llamar a esas personas que están solas, para compartir con otros el amor de Dios. Otra vez, no es la cantidad, no es lo mucho o poco que puedas hacer, se trata de la disposición del corazón. Y es más, si pensamos en esto, en lo poco, en cómo Dios usa lo poco para hacer grandes cosas, podríamos pensar en ejemplos similares, como por ejemplo con Moisés, cuando Dios usó esta vara para poder convencer al pueblo y al mismo faraón de la veracidad de su llamamiento y hacer las obras que hizo, o esa pequeña piedra, la honda de David para matar al gigante, y la quijada del asno que Sansón tenía en sus manos para derrotar a los filisteos. Esas pequeñas cosas que ponemos a disposición para decir, Señor, aquí está. Lo que estás poniendo en mis manos, lo que tengo, lo voy a disponer para cumplir lo que me estás llamando, lo que me estás pidiendo. Cuando
dejamos de poner excusas de lo poco que sabemos o lo poco que podemos hacer. No, es que yo no soy capaz de predicarle a alguien, no soy capaz de orar por alguien porque todavía necesito llevar más discipulados. Pero en realidad no se trata de lo que tú sabes, se trata de lo que Dios puede hacer con lo que ya está haciendo en tu vida. Fíjate, Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 29, dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. En otras palabras, no se trata de que vinimos al Señor siendo completamente sabios, teniendo todo esto claro. No, el Señor dice: yo voy a usar aún esto que tú crees que no es la gran cosa. Yo voy a usar esto para hacer algo importante en mi reino. Lo voy a usar. Si estás dispuesto a ponerlo en mis manos, lo voy a usar. John Wimber, el fundador de La Viña, tiene esta frase que me encanta. Dice: quiero ser una moneda en el bolsillo de Dios, dispuesta a ser gastado cuando Él quiera. Quiero ser una moneda en el bolsillo de Dios. Que esta sea nuestra disposición hoy. Señor, yo quiero ser una moneda en tu bolsillo. Gástame como quieras, cuando quieras. No importa si soy la moneda más pequeñita o si soy la moneda de mayor valor delante de los ojos del Señor. No importa. Gástame como quieras, Señor. De eso se trata, de disponernos, ponernos a disposición del Señor, y el resultado le corresponde a Él, y lo que Él quiere hacer con eso le corresponde a Él. Que si yo voy a dar una hora de mi tiempo al Señor, lo voy a entregar de corazón. El resultado es: pero es que yo no puedo tal vez dedicarme a tiempo completo a esto. Lo que dispones delante del Señor, Él tiene la capacidad de multiplicarlo. Y para ir terminando con nuestra historia de Marcos, para no quedarnos así en el aire, en los siguientes capítulos algo bien interesante pasa. En Marcos capítulo 8, del 1 en adelante, mira lo que pasa aquí. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿de dónde vamos a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Me encanta estas historias. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo lees, y si lees las dos, pareciera que estamos hablando de la misma situación. Es la misma historia y la han repetido 2 veces. Se le pasó a Marcos y lo repitió. No, estamos hablando de una misma situación que está volviendo a suceder en otro lugar con otro grupo de personas. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que la respuesta de los discípulos es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Y esto me habla tanto de nuestra condición humana. Me habla de cuántas veces vemos al Señor actuar de formas impresionantes, cuántas veces hemos visto y hemos oído de las cosas que Dios hace, proveer de donde no había, que el Señor nos ha provisto un trabajo, que nos ha dado diferentes oportunidades para salir adelante, y lo seguimos viendo. Y aún así, cuando los tiempos se ponen difíciles, creemos que con nuestro esfuerzo vamos a lograr hacer algo. Creemos que con nuestro puro esfuerzo vamos a salir adelante, y no con lo que Él puede hacer, con lo que nosotros le damos. Y nuevamente volvemos a nuestro pensamiento matemático de este mundo y decimos: Señor, pero es que
ahora entonces tengo que trabajar más horas, tengo que ganar más dinero, voy a hacer horas extras, voy a hacer trabajos extras, voy a hacer esto, voy a ajustar en esto, voy a recortar aquí, voy a hacer todo, ya no tengo tiempo ni para conectarme a las reuniones de la iglesia porque tengo que trabajar más. Porque con nuestras matemáticas humanas creemos que vamos a resolverlo. Y los discípulos otra vez están aquí en la misma situación que no hace mucho, con una multitud sin alimentos, y nuevamente el Señor les dice, y esto es hermoso, la respuesta del Señor a los discípulos: ¿cuántos panes tienen? Me encanta, cuando yo lo leí no podía dejar de conmoverme, que otra vez el Señor Jesús les dice, ¿qué es lo que tienen a disposición? No se trata de la cantidad, no se trata de la cantidad. Qué importante que entendamos esto. No se trata de la cantidad, se trata del corazón. Repítetelo en este momento. Se trata del corazón, Señor. Pasando por esta situación, Jesús alimenta a toda esta multitud nuevamente, vuelve a hacer el milagro de la multiplicación. Nuevamente, todo esto maravilloso. Y pasando a esto, los fariseos empiezan a exigirle a Jesús que les muestre señales milagrosas para que demostrara su poder y la autoridad que tenía. Y Jesús se niega a darles el gusto a los fariseos y se va con sus discípulos. Y pasa esto a continuación, versículo 14 de Marcos 8. Dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban y así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes? ¿Cuántas canastas de sobra recogieron? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas de sobra recogieron? 7. ¿Todavía no lo entienden?, les preguntó el Señor. Ay, me encanta cómo está terminando todo, está como enlazándose toda esta historia. Y les advierte de la levadura de los fariseos, que es esta hipocresía en el corazón del ser humano, esta hipocresía en ellos, de que ustedes saben cómo es la levadura, que con un poquito de harina uno puede hacer inflar algo, ¿cierto? Entonces en el exterior se ve súper grande, pero en realidad tiene poco contenido. Y era esto, la levadura de los fariseos, esta apariencia de bondad cuando no la habían, una apariencia pública de bondad, una apariencia de fe, de piedad, cuando en realidad no era algo que ellos vivían, y exigían que los demás sean así, que los demás vivan de esa forma, pero ellos en realidad no lo vivían. Exigían que los demás tuvieran una fe que ellos no tenían. Y Jesús le está diciendo: no sean como ellos, que viven por el qué dirán, que viven por lo que ven, que viven por lo que los demás dicen, y en su interior están vacíos. Son como ese pan sin peso, que es pura cáscara, que no hay contenido, que en realidad no creen en Dios, que no tienen su esperanza en Dios, sino en su propia capacidad. El pan, tener pan o no era el problema que Jesús estaba viendo allí. Otra vez les habla de su corazón, le dice: ¿cómo no pueden entenderlo? ¿Cómo no pueden entenderlo? Y yo me hago y nos hago esta pregunta otra vez: ¿cómo no podemos entenderlo? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo? Lo que Jesús dice aquí se trata del corazón. Tienen el corazón endurecido, dice el Señor. Se trata del corazón. Esto no se trata de lo que se puede ver. ¿O acaso los discípulos, Jesús les recuerda sus milagros que hace poco acaban de ver, justo con pan, la multiplicación de los panes y los peces? Y les dice: ¿y se preocupan porque no tenemos pan aquí en la barca ahora? ¿Cuánto hice? ¿Cuánto he multiplicado? ¿Cuánto sobró?
¿Acaso creen que yo multipliqué todo esto solo para que la gente me viera y en lo privado con ustedes no haría algo al respecto? ¿Creen que solo es para el exterior cuando en realidad el Señor fue movido en compasión? Cuando era mucho más profundo, nuevamente, no se trataba de lo exterior, se trataba del corazón. No se trata de lo que tú puedes dar para que los demás vean cuán buen cristiano eres. Porque si lo vas a hacer por eso, no lo hagas. No se trata de lo que haces, que si apoyo en los devocionales o en los niños o en el cáncer, lo que sea que yo estoy apoyando para que los demás vean que yo soy un buen cristiano. No se trata de lo que se puede ver. Si no somos panes sin peso, inflados por la levadura. ¿Lo entiendes? Dice el Señor al final, cierra con esto. ¿Por qué no lo puedes entender? Nuevamente, se trata del corazón.